Una calurosa bienvenida, un cordial saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional. Mi nombre es Pedro José Súa y mi compañera. Les saluda Jennifer Lamus, estudiante del Instituto Bíblico Ministerial Bethesda. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en cualquier lugar del país. Hoy, en este programa, El Gran Privilegio, veremos un concepto y un tema muy importante acerca de la adopción. Cómo está en este momento en el país esos niños abandonados, sin un padre, pero también vamos a ver y conoceremos ese Padre eterno. Hoy vamos a entender de una manera clara ese concepto de adopción, cómo fue en la antigüedad y qué beneficios y deberes implicaba esto en una sociedad, pero también en nuestra vida espiritual. Pedro, por favor, nos da a entender o nos da a conocer el concepto de la adopción. Claro que sí, Jennifer. La adopción es un acto mediante el cual una persona acoge como hijo a quien no lo es biológicamente de aquella, otorgándole los derechos y deberes que implica tal condición. Entonces vemos que en la antigüedad era normal, como los griegos, los romanos, los egipcios, y tenemos el ejemplo de Moisés por parte que es adoptado por la hija de Faraón, como lo vemos en el Éxodo 2:10, capítulo 2, versículos 10. Este tipo de adopción no se daba entre los judíos, o sea, se practicaba con los familiares más próximos, para lo cual el adoptante lo colocaba sobre las rodillas, ¿sí? Lo adoptaba, yo me imagino lo abrazaba. Tenemos el caso de los hijos de José en Génesis 48:5, la adopción de sus bisnietos por parte de Maquir, Génesis 50:23. Entonces, ¿qué pasaba? La situación legal de un hijo en los comienzos de Roma era casi como la de un esclavo, ¿sí? En los comienzos de Roma era casi como, la situación era como la de un esclavo, aunque en la práctica variaba según el temperamento del padre. Un hijo era propiedad de su padre, quien tenía derecho a las ganancias de su hijo, podía transferirlo como propiedad, ya sea como una adopción o una venta auténtica, y podía bajo ciertas circunstancias darle muerte. Y eso lo escuchábamos en nuestros tiempos antiguos acá, que los padres decían, es que incluso lo puedo matar, o le tocaba hacer a los hijos lo que se trataban como esclavos. Esa tradición viene de allá. Entonces, un hijo adoptivo era considerado, entonces, es cuando se hacía una adopción en ese tiempo, un hijo adoptivo era considerado un hijo nacido en la familia. Ya no podía heredar nada de su padre natural, ¿sí? O sea, como vemos el caso de Moisés, él ya no podía heredar nada de los judíos, allá le tocó. Sin embargo, en su corazón estaban las enseñanzas. Eso, mi hermana. Entonces, vemos cómo no se podían casar, o sea, si moría el de esa familia, no podían adoptar. O sea, no podían, ¿cómo decirlo? No podían adoptar a alguien, sino tenía que ser de la misma familia. Ay, se me fue otra vez. O sea que en la antigüedad un hijo era tratado como un esclavo. Y solamente cuando era adoptado, cambiaba también de posición y también tenía unos privilegios y también tenía unas obligaciones, ¿no? Miremos que en la Biblia, Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa este término para hacer una comparación entre la adopción en la ley romana y la adopción como hijos de Dios. Yo invito a todos los oyentes allá donde se encuentran que por favor tomen su Biblia y vayan a Gálatas capítulo 4, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 7, donde dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y guía del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto
que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí nos está hablando de qué, de lo que pasaba en la cultura romana, ¿cierto? Que cuando el niño así fuera hijo del dueño, así fuera heredero de todo, no era casi igual del esclavo, porque dice nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, ahora está hablando de este tiempo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, o sea, está hablando después de Cristo, pero dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, cuando no conocíamos a Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ha enviado a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De quién está hablando acá la palabra, hermano Pedro? De nuestro Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Señora. De nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, en el tiempo de Roma, en el tiempo en el tiempo antes de Cristo, ¿no? Y después de Cristo dice, para que redimiese, para que pagara un precio, ¿cierto? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y paremos un momento ahí, amados oyentes, y veamos que la palabra redimir quiere decir pagar un precio, adquirir, ¿cierto? Y resulta que cuando por eso Pablo hace como una comparación entre lo que estaba pasando en ese momento, haciendo una comparación entre la adopción de la ley romana y la adopción que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque dice acá en las escrituras que Pablo está enunciando correctamente la ley, ¿cierto? En cuanto a los hijos, pero dice que ahora Dios envió a su hijo a nacer como un ser humano bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los esclavos del pecado. Antes en la ley romana los hijos se trataban como esclavos y él está comparando y dice, antes sin Cristo erais esclavos, pero Cristo vino y pagó en la cruz un precio para adquirirnos, para redimirnos, para hacernos libres de esa esclavitud. Y no sé si esté de acuerdo conmigo, Pedro. Claro que sí, es que nuestra opción fue un pacto de promesa, una relación espiritual por fe, bajo la gracia soberana de Dios. Pablo expresa la acción de Dios que resultó en que nos adoptara. Él enumera sus efectos. Empezó Efesios, sus efectos empiezan, la palabra de Dios nos dice en Efesios 1, del 4 al 12, que esta acción empezó con la elección de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, usando... Pedro, perdón un momentico, ¿no? Acá, para que no vayamos, antes de que entendamos las obligaciones que tenemos y las bendiciones que también obtenemos por ser adoptados como hijos de Dios, mire que aquí en Gálatas dice que en el versículo 6 del capítulo 4 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, esto lo que nos hace entender es que el hijo es, como decía acá Pedro, es el que también es guiado por el Espíritu Santo, es el que recibe el Espíritu de Dios y puede clamar, Abba, Padre. Eso es lo que nosotros recibimos cuando
cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Sí, Pedro nos decía. y es que en este pasaje vemos que los cristianos nacen esclavizados, nosotros nacimos esclavizados. Sin embargo, Jesús compró esta esclavitud y ahora somos adoptados y se nos da el Espíritu, así que ahora somos herederos. Y cuando venimos a la fe en Cristo, nuestras deudas son canceladas, recibimos un nuevo nombre y tenemos todos los derechos que poseen los herederos de Dios, ¿sí? Entonces, una diferencia con la adopción romana es que los cristianos no son adoptados porque Dios piensa que serán herederos dignos, sino que Dios adopta a personas que son completamente indignas, ya que adopta teniendo en cuenta su gracia. O sea, siempre la gracia está, que hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él no tiene en cuenta nuestros pecados. Él lo que quiere es un corazón constricto y humillado, un corazón arrepentido. Entonces, cuando pasamos a la familia de Dios, pasamos ¿a qué? A tener derechos y deberes, ¿cierto, mi hermana? Así es, Pedro. Nuestra adopción fue un pacto de una promesa, una relación espiritual que hemos hecho con Dios, pero por fe, por la gracia soberana de Dios, no porque yo haya dicho, sí, es que yo quiero a Dios por mi Padre, sino que Él en su soberanía permitió que fuéramos adoptados hijos suyos. Y por la fe en su Hijo Jesucristo es que nosotros somos hijos de Dios. Claro, y es que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Él nos escogió, nos quiere, a medida que vamos conociendo su bendita palabra, nos va limpiando, nos va quitando lo que a Él no le agrada, para que podamos tener esos derechos, esas promesas que tanto nos habla la palabra. Entonces, tenemos claro este paso, y nos dice la palabra que Él como a los que recibe como hijos, los disciplina, ¿sí? Y esa disciplina conlleva que de pronto no nos van a gustar algunas cosas que tenemos que cambiar, pero cuando conocemos su amor, dice su palabra que en Romanos 5:8, que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, envió a su Hijo a que muriera en la cruz, ¿sí? Y que dice su palabra en Romanos 10:11, que si con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan 1:12, Jennifer? Juan 1:12 dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que reciben, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero no solamente le reciben, sino que acá dice que a los que creen también en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos reconciliados con Dios, pero también ahora somos hijos, somos adoptados suyos. Pero no tenemos solamente esa adopción, sino que también tenemos una herencia. Cuando nosotros, o si vemos en el mundo, un hijo o un niño que vive en condiciones muy de extrema pobreza, y van y lo ven allá que en el África, o bueno, sin ir tan lejos, acá hay lugares en Colombia, en lugares donde hay mucha pobreza, en La Guajira, y va gente a adoptar los niños y dice, bueno, ya ahora va a ser mi hijo, pero no solamente lo toman como su hijo, sino que también cuando ese padre adoptivo muere, a él le van a dar una herencia y le va a tocar, pues ya va a cambiar, ya no va a ser pobre económicamente, sino que va a recibir una herencia de dinero. Asimismo, nosotros como hijos de Dios, porque le recibimos como nuestro Padre y también creemos en Él y somos hijos ahora de Él, también vamos a heredar la vida eterna, también vamos a heredar estas grandes y maravillosas promesas que Él ha preparado para nosotros. Pero Pedro, mire que acá en la carta a los Efesios, en el capítulo
1, versículo 4 al 12, nos dice que Él nos ha escogido, Dios nos escogió, pero quiero que por favor usted lo lea para nuestros oyentes desde cuándo fue que Dios nos escogió, porque es que cuando una persona quiere adoptar a un niño, va y dice, bueno, yo quiero uno negrito, quiero uno blanquito, quiero uno chiquito, quiero uno de esta edad, quiero uno que se parezca a mí de alguna manera, bueno, le busca condiciones, pero ¿qué fue o cómo fue que Dios nos escogió? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, usando la predestinación, o sea, Él nos predestinó, o sea, ya nos tenía escogidos desde antes, ¿sí? Como el Señor Jesús, para una misión, tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no nos adoptamos nosotros mismos, sino que Él ya nos tenía. Yo creo que nos hemos visto la huella digital, ¿cierto? Estamos contramarcados, tenemos un propósito en Dios. Él siempre nos ha amado y lo vemos desde que el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud. Desde allá nos quiere sacar, siempre ha estado detrás de nosotros, siempre nos ha querido porque nos ama, de tal manera nos amó que envió a su Hijo, y eso cuando lo entendemos es maravilloso, porque siempre ha querido a través de toda la historia, no solo en esta generación, amigos y amigas, sino siempre Él ha estado y nos ha predestinado, y por eso este mensaje al que lo esté escuchando, corra a Él, acepte al Señor Jesucristo, acepte su sacrificio. Eso es, mi hermana, Él nos tiene escogidos desde antes, y si no, ya hubiéramos partido a su presencia con el coronavirus, con tantos peligros, pero Él lo estaba esperando. Tiene una puerta abierta. Su palabra dice que Él es la puerta y que todo el que en Él crea tendrá vida eterna. Él es el buen pastor, Él tiene todo lo que necesitamos. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera, tiene todo lo que necesitamos. Amados, a todos los que nos estén escuchando, Jennifer. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, amado oyente, queremos invitarle a que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y el Señor de su vida, al Dios Todopoderoso como su Padre, porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que seamos esos hijos obedientes, santos y sin mancha delante de Él. Esos hijos que obedecen, que aman a su Padre y que hacen su voluntad. Y como ya habíamos dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede ser en este momento creación de Dios, pero le animamos en el nombre del Señor Jesucristo a que le reciban su corazón, a que crean su nombre y ya no sea más creación de Dios, sino pase a ser ese hijo de Dios. Y ese hijo también pasa a tener bendiciones y herencia, y es la vida eterna. ¿Por qué? Por amor de Dios, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Usted solamente crea. Usted crea en el Señor Jesucristo, recíbale en su corazón y crea que lo que dice su palabra, así es. Hermano Pedro, por favor, dígale a dónde pueden comunicarse. Claro que sí, Jennifer. Si queremos aprender más sobre la salvación, más sobre la palabra del Señor, más de cómo pasar a pertenecer a esta familia, a que nuestro Padre Celestial nos adopte, porque no hay tiempo que perder, podemos comunicarnos a estas líneas telefónicas 316-876-0194, 315-577-5918. Si necesitan oración por algún área, por enfermedad, por trabajo, por lo que necesiten, ahí nos pueden contactar. Tenemos un grupo de intercesores, un grupo de personas
idóneas, capacitadas para lo que ustedes necesiten, amigos y amigas. Qué bendición poder estar con ustedes. Recuerden que este programa tiene como título El Gran Privilegio, porque no hay mayor privilegio que ser llamados hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide de ustedes Jennifer Lamos. Muchísimas gracias, Pedro José Súa. En lo que necesiten estamos ahí, estamos intercediendo. Muchas Dios les gracias. bendiga.